buenas noches a todos mis amigos y a todos mis hermanos. Para mí es un placer y un privilegio estar aquí nuevamente en este su programa A la Luz de la Palabra. En la siguiente hora estaremos disfrutando del contenido y los misterios que nos da Dios a través de su palabra. Con ustedes, su siervo, el más humilde de los siervos de la obra de Dios, Arlen Antonio Guerrero. Para mí, como siempre, este día y todos es un gran placer y un privilegio, mi hermano, estar aquí y corroborar en lo más que yo pueda, según sea la voluntad de Dios en su obra. En este día no tenemos un estudio específico, tenemos una doctrina de buscar el reino de Dios. La doctrina de hoy se basará en la enseñanza fundamental de un nuevo creyente, de un creyente que anda en los pasos del Evangelio. ¿Cuáles errores debemos de evitar y mantenernos siempre puestos los ojos en Jesucristo? Siempre voy a dar en esta palabra, en este versículo, porque es el que mi Señor me pone en mi corazón. Incluso lo tomo para mí mismo, porque de no tomarlo para mí mismo y no ejecutarlo, no estuviese dando esta palabra, ni estuviese en este momento en el camino de Dios. Gloria al nombre de Jesús. Quiero hacerle una invitación, por favor, que pueden seguir nuestros videos en la red, en la plataforma de videos de YouTube, a la luz de la palabra, videos, y nuestra página web www.crele.org. Nos congregamos en el 73 de la Fairmont Avenue. Pero si usted recibe esta palabra en este momento, no tiene que ser necesariamente donde un siervo se congregue. Cuando usted acepte a Jesucristo, ya sea en una iglesia o en su propia casa, pídale a Dios que le guíe a la iglesia más cercana, porque el cuerpo de Jesús es mixto y puede ser que la que usted tenga cerca, Dios no la quiera para usted. Por eso es la importancia de la comunión con el Señor. La comunión con el Señor y tener los ojos siempre puestos en nuestro amado Jesús. Pues como les seguía diciendo, hagamos labor de evangelista, mis hermanos, compartiendo los videos de su programa, A la Luz de la Palabra, videos en la plataforma de videos de YouTube. También en la página que le acabé de comunicar. Y hay otra red social que no recuerdo, honestamente no recuerdo. Quiero externarle un afectuoso saludo y bendiciones a los hermanos que se bautizaron en agua el pasado sábado. Yo me gozo mucho, me he gozado mucho, fue un privilegio asistir y me gozo mucho de saber que tengo nuevos hermanos en la fe en Jesucristo. Y yo, de mi parte, humildemente, lo único que puedo hacer es por orar para que el Dios de la gloria los santifique, porque por uno mismo nunca podremos estar acorde para la mirada de nuestro Dios. Tenemos que pedirle siempre al Señor que nos santifique, que Él nos santifique, hermano. La pasamos muy bien, aunque el clima estaba un poco raro, había lluvia fría, había frío, neblina, pero tan pronto entró el Espíritu en nosotros, yo le digo, hermano, con fe y poder, que tan pronto entró el Espíritu y mi gozo de que amigos y conocidos, amigos míos, aceptó al Señor, yo le evangelicé, aceptó al Señor y se bautizó. Tan pronto llegó el Espíritu, me olvidé de frío, me olvidé de todo y me gocé el bautizo, de verdad que sí.
aunque llegué un poco tarde al culto, que fue temprano. Gloria al nombre de Jesús. En el día de hoy, la enseñanza, la doctrina básica de hoy, como siempre, se basa 100% en el contenido de la palabra de Dios, que es lo que Él nos dejó, porque ya no habrá más sacrificio según la palabra de Él. Ya Él vino y dio su vida por nosotros, nos dejó un ministerio de poder y de enseñanza. Entonces ahora nosotros nos adherimos a esta palabra y vamos a ser salvos. Porque el propósito no es que seamos un cristiano cualquiera. Dice el Señor en el libro de Mateo, muchos son los llamados y pocos los escogidos. Eso es al pueblo de Dios que le habla Jesús ahí. En otra parte dice, no todo el que diga Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Dice también, en aquel día habrán muchas sorpresas. Unos pensarán que tienen su salvación y que van, y Jesús les dirá, apartados de mí, hacedores de maldad. A otros les dirá, ¿quién eres tú? No te conozco. Señor, pero si yo iba a la iglesia y oraba y ayunaba y yo iba y visitaba. Y Jesús le dirá, no te conozco, porque tenían obras malas, ya sea por ignorancia o porque se llevaban de hombre o por maldad, por no haberse santificado lo suficiente. Gloria al nombre poderoso de Jesús. Pero esa es la importancia de la santidad a través de la santificación. Gloria al nombre de Jesús. Dice en el libro de Mateo, capítulo 6, versículo 33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Óigase bien lo poderoso de este versículo. Buscar lo primero que un temeroso de Dios, porque mientras no se convierte, le puede temer a Dios, pero si le llega la muerte, pasará al lago de fuego. Entonces lo primero no es que usted le tema. Yo le temo a Dios. Son las cosas más populares. Yo le temo a Dios, sí. Cuando yo oigo de Dios, sí. Y puede ser la tontería más absurda que diga alguien que ande, de estas personas que andan extorsionando a los que tienen temor a Dios y al propio pueblo de Dios. Más adelante vamos a ir corroborando esto. Yo le temo a Dios. No, cuando usted teme a Dios, usted no será salvo ni tiene gracia con Dios. Dice el Señor, mas buscar primeramente lo primero, el reino de Dios y su justicia. Hay otro versículo que dicen, y tú y tu casa serán salvos, y todo lo demás vendrá por añadidura. No se complique usted, hermano, o hermana, amigo o amiga, con que yo tengo problemas, que si yo voy a la iglesia me siento un hipócrita. Esos son ataques del enemigo, porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre, son contra espíritus que andan en regiones celestes, como dice la Biblia, que le ponen eso en su corazón o en su mente, aunque usted no lo quiera entender. Cada pensamiento de duda negativo y cada pensamiento de maldad que usted genera en su corazón viene del enemigo, porque él es el hacedor de la mentira, del engaño y de todo tipo de maldad. Gloria al nombre de Jesús. Hermano, cuando no basta con que seamos temerosos, busque el reino de Dios. ¿A través de qué buscamos el reino de Dios? A través del evangelio que Él nos dejó. Y automáticamente su casa entra en promesa. Y tú y tu casa, los segundos, serán salvos. Y lo demás es todas las preocupaciones del diario vivir. Vendrán por añadidura, pero ya usted se agarró de esa salvación. Ya usted se agarró de esa salvación. Usted buscó el reino de Dios a través del evangelio de Jesús con denuedo. Lo primero, buscar el reino de Dios. No se duerma con un mensajito de esos bobos
tonto que le manden, que usted lo lea, que lo mandan para entretener, son entretenciones, pero usted no hace nada con usted recibir 1000 mensajes de esos y mandarlo para atrás si usted no lleva la palabra. O si usted piensa que usted tiene gracia con Dios, yo estoy aquí para decirle que no, cero. Es llevar la palabra, como se lo voy a demostrar en los próximos 45 minutos que nos quedan. Gloria al nombre de Jesús. Entonces, una vez que usted se acerca al reino de Dios mediante el Evangelio, ¿qué le digo? Le acabo de decir que usted no hace nada con recibir mensajes y mandarlo, y yo con Dios y Dios conmigo, y tantas tonterías que oímos a diario. A mí me da tristeza porque sé que es el diablo burlándose de ellos. Gloria al nombre de Jesús. Dice en el libro de San Juan, capítulo 8, versículo 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Jesucristo le dijo a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. O sea, después que cuando usted viene al reino de los cielos, cuando se acerque al reino de los cielos a su casa por usted lo busca, usted conocerá la verdad, y esa verdad le hará libre y le dará poder. ¿Le hará libre en qué sentido? Porque cuando una persona está llena tiene mucha religiosidad de sí mismo, y religiosidad que ha heredado por parte de padres o de la institución donde estudió o donde lo llevaron, pero son sistemas religiosos que no llevan realmente el Evangelio. Usted lo tiene, pero no es. Entonces aquí nos dice Jesucristo: conoceréis la verdad, y esa verdad lo hará libre. O sea, el reino de Dios se sigue acercando a usted a través de esa verdad. Ahora bien, oiga esta enseñanza bien profunda. Jesús le dijo a los discípulos que habían creído en él. Hace una aclaración a los discípulos porque Jesucristo se juntaba tanto con judíos como con gentiles y como de otras tribus que usualmente los judíos aborrecían. Y Jesucristo vino a romper esas cadenas. Porque los judíos, para ese entonces que Jesucristo empezó su ministerio y estuvo desarrollándole, los judíos llevaban sistemas religiosos. Las religiones del Talmud, las religiones judaicas y religiones de hombres, digamos de sacerdotes, digamos de pastores hoy en día, de obispos de hoy en día. Pero ellos no eran salvos. Y le tenían una de cientos de leyes, pero religiosas, no que estaban en ningún testamento bíblico del Viejo Testamento, porque el Nuevo es a partir de Jesucristo. Sin ningún fundamento bíblico, esas leyes tenían a los hombres como un animal de carga. Y el hombre, creyendo en su ignorancia, creyendo que tenía gracia con Dios, que estaba en la lupa de Dios, estaban lejos. Entonces Jesucristo le advierte, aquí voy en esto muy importante, mi hermano, le advierte Jesús. Entonces Jesús, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, porque despegar a los judíos de ese entonces, de esa religiosidad, que ellos hacían lo que hacían y llevaban religiones y con una expiación de pecado, expiación dígase con un ritual de sacrificio de algún animal según lo que comprendía el sacerdote. El sacerdote iba donde el sumo sacerdote y el sumo sacerdote le decía: con esto y esto podemos hacer la expiación de pecado por su salvación. Según eso, los judíos ya, según la ley y según ellos, estaban bien. Entonces Jesús vino a romper todo eso. Gloria al nombre de Jesús. Y despegar a los judíos, perdón, eso no era una cosa, eso no era una cosa sencilla.
de ese sistema religioso. Es como hoy en día, hermano, se lo digo con toda carácter y toda seriedad, usted introducirle el verdadero evangelio de Jesús a los simpatizantes de la religión, de la Iglesia Católica Romana. Dígase, Católica Romana, porque Iglesia Católica es la Iglesia Universal. Y yo entiendo que la Iglesia Universal es la Iglesia de Jesucristo. Gloria al nombre de Jesús. Hay católicos que están de espalda al Evangelio y no conocen el Evangelio, pero nadie que le hable de eso, de su sistema de ellos. Porque según ellos, ese sistema le permite hacer esto, le permite hacer aquello. Según ellos, y yo lo he evidenciado, que el Padre le dice, no, Dios conoce tu corazón. De hecho, hay un padre que le dijo a un muchacho con tendencias homosexuales que Dios ama a los homosexuales. De cierto, lo ama. Dios ama al pecador, mas no al pecado. Y le digo, hermano, pero si usted quiere encontrar gracia con Dios, usted tiene que entregarse a Jesucristo con el Evangelio, entregarse a Jesucristo y pedirle a Dios que lo santifique, que usted aborrezca esas obras, porque la Biblia es bien clara, es bien explícita, tanto en el Viejo Testamento como en el Nuevo Testamento. Gloria al nombre de Jesús. Ni los fornicarios, ni los idólatras, los hechiceros, los homosexuales, ni varón que se echa con varón, ni varón que se echa con animal entrarán al reino de los cielos. Esas son cosas que Dios aborrece, son abominación a Jehová. Incluso van más allá, tanto en el Viejo como en el Nuevo Testamento. Que un padre le dijo, y son gente que se agarran de esa creencia, y no sé qué es, o es su... Sí, yo me imagino que es el pecado de su propia concupiscencia de la carne, lo hace entender que sí. E igualmente a nosotros los hombres, gloria al nombre de Jesús, que andamos en la fe, pedir santificación mediante el Espíritu Santo de Dios, porque los fornicarios, los adúlteros no entran al reino de los cielos, están excluidos del reino de los cielos. Usted puede llevar el Evangelio de principio a fin y llevar la ofrenda que lleve y hablar lo bonito que usted hable, pero si usted es un fornicario, usted no entra al reino de los cielos y no tiene comunión con Dios. Dios aborrece esas obras. Dios hizo hombre para que tenga su esposa y tenga sus relaciones sociales con su familia, amigos, y relaciones sexuales con su esposa, con una mujer. Gloria al nombre de Jesús. Entonces, esas son realidades y verdades que no se hablan. Por ende, Jesucristo dice que en aquellos días habrá mucha sorpresa. Gloria al nombre de Jesús. Continuamos, hermano. Entonces Jesús sigue y le dice a los judíos, le exhorta, y conoceréis la verdad, y la verdad los hará libre de todas esas teorías religiosas que ellos tenían, porque la verdad, esa no era la verdad. La verdad está en su palabra. Gloria al nombre de Jesús. Es lo mismo de hoy en día. Primero que todo, usted busque el reino de Dios y su justicia, que ya hemos dado este tipo de doctrina en el pasado. No la justicia del hombre, porque la justicia del hombre, dice el Señor, que es trapo de inmundicia. Gloria al nombre de Jesús. El reino de Dios y la justicia de Él. Y solamente podemos comprenderla con nuestra finita comprensión a través del Espíritu Santo, hermanos. Gloria al nombre de Jesús. Continuamos. Entonces dice en Jeremías, entonces el propósito de todo esto viene desde Jeremías, desde atrás. Dice en el libro de Jeremías, capítulo 29, versículo 11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis, y oraréis a mí, al Señor, y yo os oiré, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Hermosa cita, porque lo buscarán
El que lo busca de todo corazón lo encuentra, porque Dios no puede ser burlado. Dios sabe desde antes de usted nacer que vendrá un momento que usted tenga algún tipo de tribulación en la vida, de pecado que tenga, que venga a la iglesia a buscar pan y peces, dígase en un término llano, a buscar bendición, que Dios le resuelva esto, que Dios le resuelva aquello. Sí, Dios es misericordioso porque Él es santo, 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 pero Dios no tiene ningún tipo de comunión con el pecado. Y usted no puede estar entre el pecado y entre la iglesia, esperando que Dios le resuelva mágicamente algún problema o que le dé algún tipo de bendición. No, no crea eso. Quien quiera que se lo diga, y se lo dice incluso su propio pastor, quiere su ofrenda o quiere algo de usted. Usted tiene que apartarse totalmente del pecado, de corazón. Usted no será perfecto nunca por usted mismo, le repito, pero sí, buscando el reino de Dios, sí, como dice Jesucristo en el libro de San Juan, llevando su palabra. El que cree en mí, ha creído en mí y lleva mis mandamientos, ese es mi discípulo, ese es mi hijo, ese es mi hermano, dice el Señor. Porque conocerá la verdad y la verdad lo hará libre. Entonces, a partir de ahí, usted empieza el camino con el Señor, pidiéndole a Dios santificación. A Dios. No importa que usted vaya, ándele. Sí, Dios usa intercesores, pero para instruir, para amonestar y para instruir en la palabra. Pero el que usted le apañe un pecado, es un hijo del diablo. Por mucho que duela, si estamos equivocados y viene un hermano y nos da esa exhortación, démosles bendición, porque vendrán días y no falta mucho, porque todas las señales del fin están en evidencia en la vida diaria, están en evidencia. Pero eso es mi afán con este ministerio, porque yo no me gustaría que el Señor me diga qué tú hiciste con mi talento, y créame que llevar esto se ve simple, pero atrae muchos conflictos, muchos conflictos. Son guerras espirituales muy terribles, muy fuertes, que yo tan solo unos pocos años atrás, si me lo decían, yo nunca lo iba a comprender. Por la gracia y la misericordia de Dios estamos aquí, y Dios me ha manifestado su amor, su gracia, su justicia y su ordenanza, que es que lleve su evangelio. Gloria al nombre de Jesús. Continuamos, hermano. Entonces dice, porque lo buscaréis de todo vuestro corazón y seré hallado por vosotros, dice Jehová. Y será hallado por vosotros, dice Jehová. Y haré volver vuestra cautividad y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde os arroje, dice Jehová. Y os haré volver al lugar de donde os hice llevar. Jeremías 29:11. Hace una clara advertencia. Van a encontrar el rostro de Jehová, porque Dios conoce que lo están buscando de todo vuestro corazón. Gloria al nombre de Jesús. Los van a buscar. Este tiempo. Dios nos va a reunir de todas las naciones para llevarlo al lugar prometido. A los que le busquemos de todo corazón, a los que llevemos el santo evangelio de Jesús. No buscando rostro de hombre, ni agradar a ni a aquella, porque en estos días abunda la apostasía, y abunda la carita, y abunda el engaño a sus anchas, donde usted menos se lo imagina. Y si usted se lleva por sustentar algunas situaciones raras, de repente usted sale de comunión con el Señor por llevar religiosidades de hombre, y ese no es el propósito de nosotros. Gloria al nombre de Jesús. Dice la carta de Mateo, capítulo 6, versículo 25. Por tanto os digo, no os afanéis por nuestra vida,
qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Mateo 6:25. Introduzco esta cita del 10 al 14 de Mateo. También lo podemos encontrar en el libro de San Lucas, por ahí cerca, en el libro de San Lucas capítulo 12, me parece. Muy parecido. Hago esta referencia porque la persona, muchos creyentes creen en Dios. Dios le ha hecho de diferentes formas, le ha hecho llamamiento, le ha llamado, le ha incluso obrado en su vida, llamándole, buscándole, le ha hecho de misericordia, pero se preocupan y se turban en las cosas de este mundo. Y aquí el propio Jesucristo le hace un llamamiento. Mi Padre que está en los cielos alimenta a las aves que ni siembran, ni recogen, ni nada, y Dios las alimenta. Mirad los lirios que ni hacen nada y visten bien. No os afanéis. Ya le leí en Mateo capítulo 6, versículo 33, que primeramente se busca el reino de Dios y su justicia. Y tú y tu casa serán salvos y lo demás vendrá por añadidura. Aquí Jesucristo está diciendo técnicamente eso. ¿Por qué te afanas en esto y en esto? Si mi Padre que está en los cielos nos va a dar todo lo que necesitemos en el momento que Él considere, siempre bajo la voluntad del Altísimo Padre, de nuestro amado Padre, que por amor a nosotros, aunque aborrezca nuestras obras, mandó a su Hijo. Siempre voy a hablar de esto porque una vez que usted comprende el Evangelio desde su inicio, esto es algo muy hermoso, muy poderoso y escapa de la comprensión humana, carnal. Hay que andar en el Espíritu para entenderle ese sacrificio. Todavía hay muchas personas que creen que Dios le dijo a María: te voy a mandar mi Espíritu, te va a arropar y va a tener un hijo, y ese hijo va a ser mío y yo voy a dejar que lo sacrifiquen. No, no fue así. En el libro de Juan, capítulo 1, versículo 1, dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era Dios, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Eran los dos uno ahí, el Verbo de Dios, Jesucristo, a la diestra del Padre, dejó toda su gloria, miles de millones de incontables ángeles de todo rango a su servicio, y todo por Jesucristo fue hecho. Todo lo que usted pueda ver en el universo, que no se le encuentra fin. Y los científicos más renombrados del mundo, Alex Filippenko, italiano, pertenece allá al Centro Espacial de Europa, no deja de maravillarse con todas las maravillas que hay en el universo a través de telescopios y de mucha ciencia, mucha tecnología. Los gobiernos invirtiendo miles de millones de dólares y de euros, cientos de miles en todos esos estudios, y ya todo lo que han descubierto es simplemente para corroborar lo que habla el patriarca Enoc en su libro apócrifo. Pero no deja de existir. Gloria al nombre de Jesús. Vamos a la cita de una poderosa cita. Porque desde el principio dije: poned siempre los ojos en Jesucristo, porque todo esto va a encajar. Entre en el Espíritu, ponga su oído y su corazón, para que Dios le revele la maravilla de su palabra, y usted y su casa sean salvos. Porque mientras usted esté vivo, mientras estemos vivos, tenemos la gran oportunidad de pertenecer al reino de los cielos, de tener tesoros en el cielo. Así dice el Señor. Si usted quiere, póngame de exagerado, de loco,
porque así esa es la palabra más dulce para los inconversos. Yo no me enojo, a mí me da tristeza porque sé lo que opera detrás de esa figura física, de esa persona que habla y blasfema acerca de los hijos los hijos de Dios. Gloria al nombre de Jesús. Muchos tropezarán entonces y se entregarán. Perdón, hermano, esto es en vivo. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Entonces vendrá el fin. Gloria al nombre de Jesús. Poderoso mensaje. Vamos a desglosárselo con el favor de Dios a través de su Santo Espíritu. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Aquí mismo está. Cuando usted va a una congregación, o cuando usted está en su casa y alguien lo evangeliza, una de las trampas más diestras y eficaces de Satanás es agarrar y hacer pecar muchos hijos de Dios en cosas horrorosas, porque el diablo tapa y un día destapa. El que se descuida en el mundo espiritual pierde comunión y el diablo busca la forma de hacerlo tropezar para hacer que esa mala noticia se expanda. Y por eso muchas personas, por ese pequeño tropiezo, muchas personas dejan de ir a la iglesia. Tal vez ustedes han escuchado la famosa frase, que yo mismo la llegué a decir, porque yo vi de muchas personas que se llamaban cristianos, nunca le vi fruto. Aún yo siendo un inconverso, un mundano, que no entendía nada, ni tenía comunión con el Señor, ni entendía lo que era la vida espiritual. Para mí eso era un cuentico de Hollywood. Pero Dios existe, Dios es grande, maravilloso, y se le manifiesta a sus hijos que le aman y le siguen su evangelio. Gloria al nombre de Jesús. Y a través de tales personajes, uno se aleja. Pero ¿cómo yo voy a la iglesia si mira a este que es cristiano evangélico y hace esto y esto con esta vecina, y robó en tal lado, y hizo tal lío, y miente y engaña y busca ventaja maliciosa? Usted sabe de la que le hablo. Algo que me entristece a mí, que los dominicanos se están a través de en América nos estamos dando a conocer, gloria al nombre de Jesús. Jehová reprenda esas cosas. Es por engañar al prójimo con tontería. Engañar algo grande o pequeño, siempre es un engaño detrás de la oreja. Entonces, cuando un cristiano viene a Cristo, recuerde que cuando usted se bautiza, ese cuerpo de pecado, de engaño y de mentira, muere debajo del agua. Y usted viene a ser una nueva criatura en Jesucristo. Y Jesucristo nos dice en su palabra que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no. Más bien, yo mismo exhorto y digo que es mejor analizar, pensar en lo que nos vamos a involucrar, porque nuestro sí debe ser sí, vuestro no, no. Y muchas personas agobiadas de maldad y de maleficencia usan eso para engañar y engatusar a los siervos de Dios. Sí, hermano, como usted lo oye, sea sabio, pídale sabiduría a Dios para que no deje que Satanás y sus demonios hagan nido en su cabeza. Gloria al nombre de Jesús. Entonces, sigue. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio en todo el mundo, como se hace a través de las redes, a través de hermanos que van de casa en casa, a través de evangelistas que van de ciudad en ciudad, a través de iglesias. Usted puede ir a una iglesia y esa iglesia
Esa iglesia quizás no lleve el evangelio perfectamente, pero ahí Dios le puede hacer un llamado. Usted puede estar en su casa y está cambiando su canal y pone este programa y aquí recibe una palabra de bendición con poder en Jesús. Aquí no queremos nada de usted. Siempre voy a aclarar esto, porque es que yo trabajo en lugares públicos y por la gracia de Dios mucha gente me ha reconocido. Y el primer temor que tienen es que ellos han visitado y que fulano ha visitado y lo ponen a rifar, que lo ponen a vender y que le dicen, le extorsionan con las ofrendas. Yo digo el término de la extorsión porque es que las ofrendas ya en el Nuevo Testamento, el Espíritu Santo le mueve a usted, la obra debe de continuar, usted corrobora, pero nadie le tiene que poner presión, porque venimos de la presión del mundo. Entonces ahora en la propia casa de Dios ¿vamos a tener eso? No, eso no es verdad. Esa no es una obra de Dios. Y de lo que se recolecte en la iglesia es para cubrir los gastos. Y si sobra, lo que le corresponda al pastor para su mantención, según Dios le dé dirección. Y lo que sobra para ayudar a los que necesitan. No es para que nadie se tenga enriquecimiento, tenga dinero, compre lujo material. ¿Usted quiere lujo? Lujo. Dios no tiene problema con que usted trabaje, porque para eso Dios nos da sabiduría. Los hijos de Dios tenemos sabiduría de lo harto, pero siempre trabajando dignamente, pero no colectando con los hermanos para hacer ochas y panochas, como dicen en Centroamérica. Tengo muchos amigos de Centroamérica. Saludos para todos ellos. Y por ese tipo de causas muchos dejan de ir a la iglesia. Yo le digo siempre, mira, no, olvídate de eso. Busca primeramente el reino de Dios. Y a través de su palabra, Él te dará dirección. Pero no pierdas tú tu salvación, porque el diablo haya usado a alguien para que tú tropieces. Gloria al nombre de Jesús. Vamos a continuar. Perdón, hermano. Vamos a continuar. El mundo, y para testimonio a todas las naciones, o sea que es importante que todo el mundo reciba el evangelio, porque aquel día nadie tendrá algún pretexto, alguna excusa. Hoy en día la mentira y el engaño se ha afinado tanto que nadie queda mal. Nadie puede admitir, sí, me equivoqué, fallé, o hice un mal cálculo. No, engaño sobre engaño sobre engaño, mentira sobre mentira. No, el evangelio se le dará a toda carne, para que en aquel día no haya pretexto. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Dice, de predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Lo mismo que le acabé de hablar, el fin vendrá y usted no podrá decir, yo no oí nunca eso. Usted se puede ir para una penumbra allá en Alaska, y allá en Alaska le va a llegar el evangelio de Jesús. Allá en Alaska Dios le va a manifestar su reino. Y si usted le acepta, allá en Alaska usted obrará a favor del evangelio conforme al corazón de Cristo. Gloria al nombre de Jesús. Yo quería dar unas cuantas anécdotas sobre esto mismo. Creo que tenemos tiempo. Creo que sí, tenemos tiempo. Gloria al nombre de Dios. ¿Ves lo que yo le he leído en la Biblia? ¿Por qué muchos tropezarán? ¿Por qué le dije desde el principio? Poner los ojos en Jesucristo, no en el hombre. Yo siempre he sido temeroso de Dios, que me criaron y yo asistía con mi padre a una iglesia. Lo voy a resumir porque le tengo contenido aquí, pero este es importante porque es el testimonio en verdad de Dios, porque sé que esto edifica. A raíz de una cosa grandísima que hizo el pastor, estaban haciendo un edificio grandísimo con todos los lujos, y mi padre era de lo que más próspero. Mi padre siempre tuvo buenos trabajos, gloria a Dios, en República Dominicana, y siempre fue un hombre de trabajo, y el hombre de trabajo Dios lo bendice. Y él era uno de los sustentos de la obra. Yo era un niño, pero eso fue un problema tan grande que destruyó la iglesia.
Y no le pudieron decir a mi padre ni a muchos otros que corroboraban con la obra qué pasó. Y luego el pastor se arrepintió, dijo la verdad. Yo era un niño. A raíz de eso, nadie quiso mucho con el evangelio, a raíz de ese problema. Pero ¿qué pasó ahí? Si ahí todo el miembro que está ahí pone sus ojos en Jesús y en su evangelio, piensa, este pastor cayó, esta pastora cayó, este hermano cayó. Porque es que cuando un pastor cae en términos financieros, tiene una cúpula que lo acompaña. Tesorero, la tesorera, el que lo maneja el dinero. Tienen colaboradores. Pero ¿qué pasa? El siervo de Dios pone los ojos en Jesucristo, porque el diablo, la primera cabeza que quiere llevarse el diablo es un pastor, porque sabe que a través de ese pastor se lleva mucho. Muchos se irán de donde salieron, al fondo cenagoso, como dice el Señor, y allá envenenará a muchos. No querrán oír del evangelio, no lo aceptarán. Por ende, siempre digo, ponga los ojos en Jesucristo, que el pastor, aunque es un hombre de Dios, un pastor de los hijos de Dios, un pastor significa alguien que guía las ovejas. Es un hombre, puede fallar, se puede descuidar espiritualmente, puede hacer que no resista en alguna ocasión un ataque del enemigo. Pero lo he tenido yo, gloria al nombre de Jesús, grave, fuerte. Bueno, a raíz de eso, pasaron décadas. Y unos años atrás oigo el verdadero evangelio, el evangelio fuerte, en una de las situaciones que yo entendía más hermosa y más próspera de mi vida. Yo lo entendí y lo escuché. ¿Cómo me llegó? Solamente Jesucristo sabe cómo puso eso en mi teléfono. Pero yo lo recibí por teléfono. Pero si es así, seguí escuchando. El pastor se llama Rodolfo González Cruz, él es cubano, reside en Lima, Perú, tiene una iglesia allá, pero es un hombre que da un evangelio puro y con poder, poderoso. Y yo, como pensamos nosotros los hombres, estando en mi cúspide, de que no es como vaya a pensar algún hijo del diablo, no, le pasó esto y por eso buscó de que la iglesia, no, hermano. Yo siento que yo he sido un hombre bendecido desde niño, bendecido. Y yo allá donde yo estaba, yo me pude agarrar de las cosas de este mundo. Y yo dije, pero si es así, esto yo nunca lo había escuchado, porque siempre oía de hombres. Siempre me habían tratado de evangelizado, me topaba con uno que otro religioso, pero nunca vi fruto del Espíritu. No vi eso. Gente que andan con muchas habladurías y conforman esto con esto, pero la malicia le brota de algún lugar. Si es así, yo voy a ser evangélico. Y como él me dijo, yo acepté a Jesucristo. Como él me dijo no, a través de sus cultos. Y a través de su culto me exhortaba a leer la Biblia. A través de la Biblia, Dios se manifestó a mi vida. Y el diablo me dio una embatida a mi vida para matarme, pero Dios no se lo permitió. Y yo entendí que si esto me pasaba a mí era porque era la voluntad de Dios. Pero yo tenía mi vista siempre puesto en Jesucristo y en su santa palabra. Hermano, a través de ahí, por cosa del mismo Satanás, conozco un supuesto apostodólogo, pastor, y yo con fervor de servir a Cristo, lo aceptaba en uno de mis trabajos. Conversábamos de la Biblia porque me deleita hablar de la Biblia, ya sea que esté evangelizando o ya sea que esté con un homólogo, que hablemos de la Biblia a profundidad o lo llano. Yo me gozo con eso. Me dice que yo me tengo que ir a una iglesia. Le digo, yo estoy esperando dirección de Dios. Bueno, pues llevándome de ese hombre, porque todavía eres maduro en la fe, busco una cuanta iglesia, hermano. Para no alargarle mucho, anduve 3 iglesias. Y el mismo día no esperaba que se terminaran los cultos. Me iba. En la que más fui como 3 veces. Huesos secos espirituales. En la que menos duré como 20 minutos.
20 minutos hablando del hombre, de ellos mismos, del cumpleaños de este y Jesucristo para nada. Y lo que yo vieron mis ojos fue mundanalidad. Me fui y esperé dirección de Dios. Y en este pastor, a través de todos los problemas que estoy teniendo, yo en los caminos del Señor, muchos problemas, que si yo digo, pero después que yo vine al cristianismo, yo tengo 1.000.000 de problemas con mis cosas, con mis trabajos, con mis asuntos, hablándole de propiedades para que entiendan. Pero habían problemas en el mundo físico, pero yo estaba gozoso y feliz, porque había algo que se había manifestado en mí que nunca en mi vida lo había sentido. Nunca. Y mi mujer, Dios la bendiga, en la casa con mis hijos, me decía también que fue que después que yo vine a esto. Pero ¿y qué todo esto? Nadie lo entendía, familiares y amigos. Y yo feliz, y yo mortificado y yo feliz, porque lo que yo estaba experimentando nunca en mi vida lo había experimentado. Esa comunión, esa manifestación de Dios, por eso le digo que Dios se manifiesta a los que le temen y a los que guardan su palabra, no un cuentico de religión. Yo seguí en mi palabra, hermano. Y este apostodólogo, este pastor, lo que me habla a mí es, haz un pacto con Dios. ¿De qué se trata el pacto? Se lo estoy minimizando, pero él trató de crear un ambiente, una cosa. Un pacto, un semanal, porque Dios bendice al que le da. El plan original era ayudar a los que necesitaban y nunca apareció nada de eso. Cuando aparece alguien, lo quería quitar parte. Yo me lo guardé y lo dejé tranquilo. Pedí dirección de Dios. Cuando delante de mí intentó extorsionar a otros con el llamado pacto, que siembra, que pacto, que Dios te bendice, que Dios te multiplica, ahí le di palabra con poder y le di palabra. Fui yo físicamente, pero fue el Señor, porque yo le dije cosas de la Biblia que yo ni siquiera le había llegado, que yo no lo había estudiado. Y yo me estaba sintiendo mal. Y cuando voy a la Biblia está eso exactamente como que yo había tenido años estudiándolo. Gloria al nombre de Jesús. Por ende, la importancia de poner los ojos en Jesucristo. Buscar su reino y poner los ojos en Jesucristo, autor y consumador de la fe y de nuestra obra. Si yo me llevo de hombre, yo no estuviera aquí, porque eso era un estafador más del montón, hermano, que se visten con cara de misericordia y con cara de gracia, y son lobos vestidos de oveja. Y por causa de ese tipo de personas, muchos rehúsan de la palabra, rehúsan del evangelio y se van al mundo, al lodo cenagoso. No, hermano, siempre firme aquí en la palabra, buscando comunión con Dios a través de su santa palabra. Ingratitud, maldad, siempre va a haber. El que menos usted se piense le va a salir con una tontería y va a hacer, y puede hacer que usted farsee en el espíritu, en la comunión con Dios y su santo evangelio. Usted diga, pero si esto es en la iglesia que me encuentro esto y esto. No, sus ojos siempre en Dios. Que se levante quien se levante. El diablo va a usar todo el que esté débil para que se levante en su contra. Gloria al nombre de Jesús. Usted siempre, sus ojos, su rostro, en complacer al Cristo de la gloria, no a hombre de carne, en llevar el evangelio. Que usted se equivoque, usted no va a ser perfecto. Pídale a Jesucristo que lo guíe, que lo santifique, porque Él es el que santifica, el que nos santifica a través de su palabra. ¿Por qué yo digo el Cristo de la gloria? Porque nosotros como hombres en este cuerpo de corrupción no podremos santificarnos a nosotros mismos. Santificar no es no aprobar las cosas del mundo que aborrecen a Dios. Debemos tener el mismo sentir de Dios. Dice Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Que fiel es Él que os llama,
el cual también lo hará contigo, hermano. Anímese. Y si está en la fe y está débil, busque la comunión, que mientras estamos vivos, se lo voy a repetir siempre, cada vez que Dios me lo tenga aquí. Porque una vez que el cuerpo muere, ya no tiene más oportunidad, y ya Jesucristo no vuelve a regresar a dar sacrificio por los pecados del hombre. Gloria al nombre de Jesús. Yo me gozo, hermano. Eso fue en Tesalonicenses. Ahora mismo, el libro Hebreos, capítulo 10, versículo 26, nos dice, en referencia a todo esto, yo le preparé, primero buscar el reino de Dios y su justicia, poner los ojos en Jesucristo, autor y consumador de la fe y de la salvación, porque sin Él nada somos, nada. Le hablé de Jesucristo cuando tuvo una encomienda fuerte, que era volver a los judíos a su evangelio, que Él le exhorta de seguir sus mandamientos, ese será salvo, y Él lo llamará por su Hijo. ¿Verdad? Le di un poco de un testimonio hermoso y poderoso y real. Entonces, hermano, dice Hebreos 10:26, porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Los adversarios son los ángeles caídos de Satanás, hermano. Mis hermanos y amigos, tengo contenido aquí. Como hay un buen estudio poderoso, le dejaré para la próxima semana, al menos que Dios no me mueva en mi corazón con algo poderoso. Para mí es un verdadero gozo, para mí es un verdadero placer estar aquí todos los lunes de 7 a 8 de la noche por este canal Cuenca Visión. Síganos a través de las redes, a la luz de la palabra videos. No oro aquí por todos los televidentes, por la estirpa de tiempo, que el tiempo nos apremia bastante, pero cada vez antes del programa y después del programa hacemos oración fuerte por todo aquel que escucha este programa, que espero en Dios que sea de fuerte bendición y edificación en su vida espiritual. Para mí es un gozo, un placer. Dios le bendiga, Dios le guarde y que el Cristo de la gloria lo santifique cada día más. Dios le bendiga, hermano. Yo batí